decir, de lesión que pueda ocasionar estos virus. Como van leyendo, es una enfermedad que dice que es contagiosa, han debido escuchar en las campañas de vacunación todo lo que están leyendo, y entonces hay fotografías muy antiguas de lo que pasó con lo que en este contexto también ocurre. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la parte etiológica, patogenia, la parte clínica, la parte de diagnóstico, tratamiento y prevención. Ese va a ser el temario con el cual nos vamos a desenvolver. La etiología, como ustedes ya van leyendo, el virus de la poliomielitis es un enterovirus, está dentro de la familia Picornaviridae, como aquí dice y ustedes van observando. Es, además, fíjese, tiene un genoma de RNA, es decir, un núcleo de RNA. Ustedes con la actual pandemia ya deben estar suponiendo algunas características. No se olviden que todo virus que tiene RNA siempre tiene la capacidad de variar, variancias. Y entonces aquí hay un detalle que también es importante en forma general determinar. Fíjese aquí, nos hablamos sobre el cloro y la pasteurización, ¿no? Destruyen por desecación, fíjese bien esos detalles, que solamente es cuestión de tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la familia Picornaviridae? Cuando hablamos de la familia Picornaviridae en lo que son los virus, tenemos que determinar que existen géneros, y entre esos géneros está el enterovirus. ¿Qué quiere decir? Que son virus que se encuentran en la luz intestinal, y por esas características de variabilidad que tiene el genoma por ser RNA, vamos a observar diferentes características que se presentan, y a lo largo de los años han determinado los investigadores una serie de estructuras virales en la envoltura, lo que nos ha permitido inclusive hacer más frecuente una era prevacunal. Como dice aquí, existen por tanto 3 serotipos que ustedes pueden ir observando, ¿no? Ahí están el nombre de Burail, Lysing y León, en cuanto se refiere a este género de enterovirus como tal. Ahora bien, este virión, como usted está observando en esta figura, tiene una cápside, un capsómero de todo lo que es la estructura viral, ¿no? De tipo icosaédrica. Eso quiere decir que tiene una característica geométrica. El núcleo es lineal. Obviamente tiene la capacidad proteínica de ser citolítico, no es un virus envuelto, es desnudo, y tiene la capacidad de replicarse en el citoplasma celular. ¿Qué tipo de citoplasma? El enterocito, el citoplasma de las células diana o célula blanco, que lo vamos a ver enseguida. Tiene 2 formas de replicación y 2 formas de interactuar en el ser humano a través del enterocito y su célula diana, la motoneurona de las astas posteriores neuronales, como lo vamos a ver enseguida. Muy bien, resiste a este pH, fíjese, un pH de 3 a 9, prácticamente podemos indicar que usted lo puede tener en todo el lumen intestinal, excepto tal vez en la mucosa gástrica, cuyo pH es mucho más ácido, ¿no es cierto? De 2 a 4, de 2 a 5, depende de los hábitos del ser humano. Muy resistente, como dice aquí, fíjese, al alcohol, al éter, al fenol. Entonces, dependiendo del grado del alcohol, puede ser resistente. No así al del 70%, que es desinfectante. Es inactivado, por tanto, por el calor y la pasteurización. Hemos aprendido en prácticas lo que es pasteurización, los niveles de calor húmedo, calor seco, por tanto, ya usted puede determinar que en ese método o procedimiento al cual son sometidos estos microorganismos, el virus de la polio, pueden ser inactivados, destruidos con la pasteurización, por supuesto. Este es un esquema de cómo el virus de la polio ingresa a lo que es la replicación en la célula blanco, en la célula diana, que normalmente es una célula neuronal de nuestro organismo, a partir de otra célula proayudadora, que es el enterocito en la luz intestinal. ¿Qué es lo que hace? Ustedes recuerden todas las etapas de la replicación viral.
absorción, penetración, desnudación, lo que es la transcripción de todos los componentes del virus, luego el ensamble y la migración a través de lisis o en algunos casos sencillamente por gemación, ¿no? Entonces, todas esas etapas las estamos observando en este instante y el virus lo único que hace es ingresar a estas células, replicarse en la cantidad de viriones que existe. Ya por demás hemos hablado con esta pandemia, inclusive la capacidad que tienen los virus. Usted ha aprendido bastante al respecto en todas las latitudes. En nuestro caso, como parte académica, usted tiene que saber que el virus de la polio, una vez que ingresa, hay un tiempo de incubación, hay un tiempo de replicación, hay un tiempo de viralización o lo que se llama viremia, y luego hay un tiempo de presentación de signos y síntomas, lo que conlleva aproximadamente entre 7 días a 21 días, tiempo en el que el virus puede replicarse, inactivarse, mostrar una serie de acciones, y la replicación, por supuesto, en estas células dependerá mucho de la persona. Muy activo en células jóvenes, por tanto, la capacidad de interactuar en las células, en los enterocitos, a temprana edad está dada. ¿Por qué? Porque los receptores que tiene esta célula, receptores de membrana, en muchos casos proteínas y coadyuvadores como las integrinas, caderinas o determinantes antigénicos que tienen estas propias células de los enterocitos como proteínas BP11, BP15, interactúan con los determinantes antigénicos que tiene el virus de la polio. ¿Cuáles son esos determinantes antigénicos que nosotros podemos aquí observar? Los BP poliolíticos 115, los BP poliolíticos 12, 11, 2 BP poliolíticos 314, que son, decir, determinantes antigénicos que obviamente no es bueno memorizarse solamente para cultura general, que permiten interactuar con estos receptores de membrana, ¿no? Que pueden ser en algunos casos proteínas de lo que es el complejo de histocompatibilidad mayor. También podemos determinantes antigénicos complejos glucoproteicos de los desmosomas, de lo que es de la interacción de los enterocitos, o los determinantes antigénicos neuronales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cualesquiera sea el determinante antigénico que interactúa, permite todo lo que es la etapa de la replicación, absorción, penetración, liberación de las proteínas o se llama también el eclipse viral, cuando todos los componentes virales ya están fuera de lo que es la cápside. ¿Para qué? Para que puedan replicarse en el citoplasma. El núcleo de la célula no se toca para nada. Sin embargo, vamos a ver algunas variaciones. Históricamente, si usted va leyendo, hay descripción de casos, como usted va viendo en algunos autores allá por 1840, puede ir leyendo esta parte, 1840, por 1947, y fíjese, tenemos hasta 1960, ¿no? Donde ya existen las vacunas, tanto intramuscular o vacuna oral, que ya lo vamos a ver. ¿Para qué son estos hitos históricos? Para que usted vea la evolución que tuvo esta enfermedad ya desde esta época. Si usted ve esta imagen, que lo ve en las enciclopedias de la historia de la edad antigua, prehistórica, hay estas imágenes que conlleva un prototipo de lo que hemos visto aquí. Fíjese, fíjense a esta primera imagen de esta niña o paciente. ¿Se da cuenta? O de este tipo de imágenes, más enclavado en esto. Entonces, lo que se supone que ya en esta época, quienes hayan hecho estos grabados, estas imágenes que se observan en otros grabados, pues denota que sí, esta patología estaba presente desde mucho antes de lo que se relata en la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la epidemiología que yo puedo mostrar respecto a esta enfermedad? La epidemiología es muy simple. Si usted observa, es una de las infecciones, como dice aquí, más común, que se presenta en menores de 5 años.
Hay un reporte, fíjese aquí por esta época, ¿no? Ya mencionado por la OMS como un último caso, porque ha sido una de las pequeñas, o los logros pequeños, digo, en relación a la gran cantidad de virus. No se olviden que hay un virus que afectó hace mucho tiempo, el virus de la viruela, que se erradicó por completo en nuestro planeta. Obviamente hay en 2 o 3 laboratorios en recaudo, pero esta fue otra de las noticias que nos permitió decir, bueno, pues no hay poliomielitis. Sin embargo, no es tanto así. Si bien en esta época se ha ido mostrando esto que usted observa, pero aquí hay una literatura que usted puede leer y arrancar en el internet. Inclusive, fíjese, ¿no? En un país vecino nuestro hay reportes de casos confirmados. En nuestro país existen casos clínicos muy sugestivos de poliomielitis. Lo que sucede, y ahí le invito a usted que está en segundo año, tiene que creer en lo que estudia, tiene que creer en lo que ve en el paciente y tiene que creer en su diagnóstico. Nunca se tiene que minimizar frente a otros colegas médicos de otras latitudes. ¿Por qué? Porque nuestra sintomatología, nuestra forma epidemiológica de llevar adelante en nuestro país tiene 3 variantes, es decir, en función a terrazas geológicas, el llano, los valles y la altura en lo que es el altiplano. Por tanto, el comportamiento de los virus tiene a tener una diferencia muy importante. De ahí que yo le pido a usted desde esta edad del estudio de la medicina, siempre que haga un trabajo de estudio, tiene que creer en lo que está haciendo y tiene que afirmar lo que está haciendo. Obviamente con conocimiento teórico práctico, con un nivel de apropiación de información, respetando otros estudios, y usted no va a variar y usted no va a tener ningún tipo de problema si hace un estudio relacionado a casos epidemiológicos, como lo vamos a ver enseguida. Es decir, en nuestro país nos hemos acostumbrado a repetir lo que pasa en otros países, copiar lo que hay en un libro y resulta ser que al final hacemos aguas. Eso significa mala praxis médica o lo que mal llamado negligencia médica, y por eso tenemos problemas con los pacientes. Entonces, yo les hago este paréntesis para que puedan ver que este caso hasta el momento no se ha podido liberar. Fíjese aquí, tenemos brotes que pese al comentario que hice anteriormente, por los años que usted está observando, fíjese aquí, ¿no? Tenemos 2007, 2006, reportes que existen, ¿no? La libertad de decir no tenemos polio, pero existen brotes, casos endémicos. Y en nuestro país, si bien es cierto, en muchos casos la vía de transmisión, la vía de entrada que se supone como son, que enseguida vamos a repasar, lo tomamos muy a la ligera y hacemos diagnósticos diferenciales como si no existiera, ¿no? Y más aún si todo se politiza, al final la parte médica termina muy mal y en nuestro medio somos presa de aquello. Por eso le estoy haciendo un comentario reflexivo además para que pueda usted tomar en cuenta que esta enfermedad lo puede tener en su domicilio, lo puede tener en su área de donde viene, en su región o en el lugar de visita, en su casa de campo, o sencillamente pues cuando vaya de turismo interno, ¿no es cierto? Velando siempre por la patología en nuestro país. ¿Cuáles son los grupos de riesgo y la fisiopatología cómo va? Fíjese aquí, ¿no? Grupos religiosos. No falta alguien que pertenece a una secta religiosa, como para la actual pandemia, ¿no? Inducen a que no haya inmunización. Sí es importante la inmunización desde un punto de vista práctico, epidemiológico, de salud pública. Poblaciones pequeñas donde sí puede haber un contagio masivo en ellos, grupos nómadas que migran de un sitio a otro, refugiados, ahí está, miren lo que tenemos con esa llegada de un grupo grande hace años de venezolanos, ahora haitianos en nuestro medio y posiblemente muy pronto argentinos, ¿no? Con ese problema que existe de la economía.
Grupos inmigrantes. En nuestro medio también hay muchos grupos que inmigran por diversas facetas. No se olviden que nuestro país es muy costumbrista, muy rico en folclore, entonces uno migra pues por estas fiestas, por las festividades que existen, entonces también son alto grupo de riesgo, más aún los niños menores de 5 años. Aquí tenemos algunos detalles que usted puede ver, la puerta de entrada, la puerta de salida, que puede ir leyendo, ¿no? El tiempo de incubación en los días que les hablé, miren, se prolonga inclusive hasta 1 mes y medio. Mucho antes puede haber algún inicio de síntomas. La inmunidad, como dice aquí, es homotípica, que significa que puede haber de larga duración como mínima también, dependiendo de las características. No se olviden que cuando hay inmunización debemos tomar en cuenta algunos otros aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? El lugar, el sitio de ingreso, el tiempo de incubación, el grupo etario, las características raciales son muy útiles para la inmunización. Por eso, haciendo una comparación, no podríamos hablar de diferente manera por ejemplo, en esta pandemia. Fíjese, voy a hacer un comentario. Se atacó más a personas de la tercera edad y adultos mayores. La polio ataca más a niños menores de 5 años, de 10 años, no tanto adultos. ¿Por qué? Porque los determinantes antigénicos, los desmosomas, esos sitios de unión entre el virus y la célula, en personas mayores ya son con moléculas alteradas por diversas facetas y hábitos dietéticos, lo que no ocurre en los niños, por eso la capacidad de ingreso es mucho más activa. Bueno, son otros detalles de fisiopatología que lo vamos a ver. Y en los primeros meses o el primer año, tercer año inclusive en nuestro medio, ¿no? Esta inmunidad pasiva ayuda a que los anticuerpos que están en la leche materna puedan de alguna manera coadyuvar la infección viral en el primer año de nacimiento. En la patogenia, la forma de presentarse este virus, si usted va observando, hay una puerta de ingreso que es la orofaringe, no debemos olvidarnos, la orofaringe. A través de lo que es el tracto gastrointestinal, ahí tenemos la primera viremia en las placas de P. En inmunología hemos visto que estos son órganos inmunológicos secundarios. A partir del tejido linfoide, entonces, el tejido linfoide llegan a lo que es el hígado, el vaso y todo el sistema fagocítico monocitario. Sistema fagocítico monocitario en la médula ósea. ¿Está bien? Y a partir de ahí se establece por el torrente sanguíneo una primera viremia. Y esa viremia se puede traducir en cefalea, malestar general, alza térmica y en muchos casos simplemente el médico, el pediatra, el neonatólogo, quien le esté observando los primeros años de vida, va a obviamente decir que es un virus y va a hacer diagnósticos diferenciales, que luego lo vamos a ver. Sin embargo, existen estas barreras, ¿no? Barreras hematoencefálicas por los cuales va el virus a través del torrente sanguíneo y llega a este tipo de células, ¿no? En las raíces dorsales, en los ganglios, ¿no? Que van a interactuar con las células del músculo esquelético. ¿Está bien? En todo lo que es la médula, ¿no? En las astas anteriores, médula encefalítica, las raíces dorsales, y a partir de ahí tenemos un problema serio. Las manifestaciones clínicas leves hasta una parálisis flácida, producto de esas imágenes que les había mostrado al principio. Entonces, cuando estamos viendo que el virus ingresa como tal en una viremia, pasa y se soluciona. Pero si esto atraviesa la barrera hematoencefálica, llega a través de la misma hacia las astas anteriores de las raíces dorsales del tejido músculo, que van a interactuar con el tejido musculoesquelético, y entonces empiezan problemas de la motricidad, ¿no? La flacidez a través de lo que es la interconexión neuronal. Eso significa, fíjense lo que viene aquí, ¿no?
Las neuronas van a interactuar con el músculo, ¿no? Que es lo normal, pero cuando estas neuronas son infectadas por el virus, mueren, lisan. ¿Por qué? Porque el virus ha comandado y entonces el área de inervación no tiene la respuesta y el comando necesario. Por tanto, quedamos con alteraciones musculares, no hay desarrollo adecuado. Esto lo van a ver muy bien en neurología, cuando estén haciendo la parte netamente de inervación y lo que es la parte motor y la relación con el cerebro, y van a repasar, por supuesto, en pediatría también este tema. Nosotros les damos un adelanto para que usted vea, en este caso, el aspecto viral, lo que realiza el virus. Y entonces, aquí en el citoplasma, si usted observa esta misma imagen, el citoplasma es infectado y termina la célula muriendo. Sin embargo, el cerebro nuestro, el de usted y el mío, tienen una serie de connotaciones que pueden interactuar, pueden en algunos casos interrelacionarse, como estamos viendo en esta imagen, para luego volver a recuperar. Pero esto depende del estado nutricional de la persona, depende del estado genético de la persona, depende de la capacidad de respuesta que tienen en muchos casos el ser humano. No todos tenemos esa capacidad de respuesta, de inervación, de interacción. La diversidad de facetas que puede ocurrir podrían ser positivas. En la mayoría de los casos, en un 90%, sí se recupera bajo este sistema. Pero hay casos particulares en los que no ocurre aquello, el tiempo pasa y entonces la lesión se queda de por vida. Cuando yo tengo un paciente de estas características, el cuadro clínico en particular se denota en 4 modalidades que ustedes están observando. Una modalidad asintomática en la que a veces puedes tener una cefalea, un simple dolor de estómago, un problema gastrointestinal. Hay una fase abortiva, como bien, una no paralítica y paralítica, que la podemos resumir en estos casos. Fíjese en esta otra proyección. La asintomática, como les decía, en un 90% de casos infectados. Puede ser que tu sobrino, tu sobrina o en algún lado una población pequeña, puede ser que de pronto un niño haya tenido estos problemas, el médico que esté en el área puede haber tomado porque realmente es una viremia, pero hace el tratamiento para el virus generalmente sintomático, va, pasa y sale. Eso significa que no llega a una otra etapa. Pero puede ocurrir a esta otra etapa, la abortiva. La abortiva generalmente se presenta en una segunda viremia, cuando el virus entra por segunda, tercera o cuarta vez, lo que ya se conoce como enfermedad menor. ¿Qué es la abortiva? Que en la primera, como es asintomática, usted, bueno, va a disculpar que diga usted, el paciente ya tiene células con memoria y anticuerpos que han desarrollado, y entonces cuando ingresa nuevamente el virus al organismo, esa segunda reacción inmunológica se presenta, habíamos hablado en las clases, ¿no? Aumenta el pico de anticuerpos y lo que hace es neutralizar la enfermedad. En esos casos está sujeta la nutrición, ¿no? La capacidad de respuesta de la persona, o que no tenga comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Patologías que ya podría tener el paciente a los 12 años, 15 años, 18 años, la edad de ustedes en este instante, jóvenes que están oscilando los 20 años, ¿no? O a los 25, 30, póngale la edad geriátrica también. Este virus ingresa y entonces se comporta de una manera parecida a la anterior, con síntomas virales, gastrointestinales desde ya, pero abortiva. ¿Qué quiere decir? Que el organismo va a reaccionar, vuelvo a reiterar, por el sistema inmune y bueno, lo rechaza, lo neutraliza y tampoco tenemos lesiones grandes como las que hemos visto. Pero en algunos casos, esta patología va a lo que es la enfermedad mayor. Eso significa, ¿no? Eso significa que va a haber formas no paralíticas y paralíticas. También es conocido esto como enfermedad bifásica,
¿no? Que puede presentarse una vez que pasa la fase abortiva o de pronto esa fase abortiva no ha sido neutralizada, si inmediatamente pasa este tipo de patología. Que puede haber parálisis o sin parálisis. A veces en nuestro medio, no sé si alguien escuchó, los médicos, la mayoría de los médicos en el afán de no hacer mucha polémica, porque a veces hablar de polio es a veces llamativo y si uno no contrarresta aquello, pues es mal visto y en nuestro medio un error, ya sabes, en estos momentos todo está politizado y nada raro que ya esté el fiscal en la puerta ahí diciendo que no deberías decir que era polio, sin embargo ocurre eso, ¿no? Lo tomamos en cuenta como si fuera un síndrome de Guillain-Barré, que han debido escuchar, síndrome de Guillain-Barré, donde hay un problema. Es verdad, es viral, no, esa enfermedad no solo causa la polio, sí hay que hacer diagnóstico diferencial, como vamos a ver, hay muchos virus que causan esta patología, pero nuestra capacidad de diagnóstico no es alta, ¿no? Tenemos centros como INLASA, Cenetrop en Santa Cruz, que tienen la formación, el personal capacitado, pero no tenemos las herramientas y la tecnología dada. Por tanto, estas fases pueden fácilmente pasar a otras etapas. Entonces, les decía que la sintomática no debemos tener mucho problema. El diagnóstico puede fundamentarse inclusive con pruebas serológicas o aislamiento del virus, si es que amerita, y de lo contrario normalmente pasa. En la enfermedad menor y mayor, como habíamos visto, ahí usted puede ir leyendo, ¿no? En la menor, que es en esa parte abortiva, puede haber malestar general, odinofagia, vómitos, diarrea, como dice ahí. No se olviden que las diarreas virales no son fétidas. Cualquier virus que infecte el intestino, la mayoría de ellas no son fétidas. Lo que no ocurre con una diarrea bacteriana. Eso, mire, ya usted tiene que ir aprendiendo para diferenciar en la parte clínica. Diarreas o deposiciones diarreicas, líquidas, fétidas, ¿no? Ya son bacterianas en su mayoría. Pero diarreas que no son fétidas, que no tienen olor, mal olor para que se entienda, son normalmente virales. Puede haber también la enfermedad mayor, la no paralítica, que fíjense en un porcentaje, ¿no? Puede haber meningitis aséptica, fiebre igual, rigidez de nuca, que es muy típico cuando ya afecta a las meninges. Lo mismo hablamos con dolores lumbares como característica en las paralíticas, ¿no? Que son signos sintomatología para diferenciar la enfermedad mayor. O si el problema ya es en la región espinal, afecta a grupos musculares inervados por esta decir, por esta asta anterior o asta posterior. En muchos casos las astas anteriores, que usted ya debe ir recordando de lo que haya llevado en anatomía y siempre respetando las dermatómeras, ¿no? De inervación. Eso significa que a partir de la médula espinal, ¿no? La afectación puede ser leve hasta una tetraplegia y parálisis respiratoria. Cuando ya hay parálisis respiratoria, la muerte es inminente en muchos casos. Por tanto, si recupera el paciente, va a haber una flacidez aguda, asimétrica, progresiva, el predominio de los músculos, fíjese, proximales, los que son más afectados, deltoides, cuádriceps, músculos tibial anterior, y esa afectación permite una hipotonía muscular, por tanto una flacidez, y eso significa que también va a haber una masa muscular muy delgada y débil. Aquí tenemos un cuadro de los casos típicos clínicos en función al síntoma que se va a presentar. Fíjense aquí, ¿no? Viremia menor, los síntomas en un 90-95%, le siguen en las abortivas, por ejemplo, en la enfermedad menor casi no existe síntomas, sí los problemas neuronales, dependiendo de eso vemos meningitis siempre y cuando haya atravesado la barrera encéfalo-hematológica y vamos a tener síntomas, debilidad muscular, todo lo que está observando, y si vamos más allá en un porcentaje que lo están observando, ya la fase paralítica. Por tanto, la severidad va a ser baja, como dice aquí en este gráfico,
¿no? Mientras esté en esta fase asintomática y abortiva, y la severidad alta cuando ya ingresa al cerebro, en esa viremia que habíamos visto cuando afecta a las neuronas. Aquí tenemos también la recuperación, ¿no? En algunos meses, como aquí vemos, sin secuelas en porcentaje, lo mismo en lo que son las abortivas. Fíjese en aquellas mayores que son flácidas, con lo que tenemos son atrofia muscular, trastornos tróficos y lo que es el trastorno del crecimiento. Eso significa que al tener afectación de todo lo que es el sistema musculoesquelético, especialmente muscular, el crecimiento va a ser pues lento y obviamente talla baja. Y en algunos casos, dependiendo de la parálisis de los músculos respiratorios, habrá la muerte del paciente. Aquí tenemos también el grado de afectación a nivel de lo que son los pares craneales. Y si usted va leyendo, vamos a encontrar la afectación de los músculos de la faringe, del paladar, las cuerdas vocales. Lindo sería que con las cuerdas tú te vuelvas cantante, pero no, terminas teniendo problemas y la disfonía es franca o la vocalización no es la adecuada. Por tanto, estos pacientes con enfermedad mayor tienen peligro de vida porque puede haber una parálisis generalmente de los músculos accesorios, de la respiración, en este caso, de poder obstruir la vía mientras uno consume alimentos. Y en muchos casos puede haber broncoaspiración. ¿Está bien? Y obviamente en la parálisis de la polioencefalítica, como dice en esta parte, ¿no? Asociada a parálisis espástica, especialmente cuando la polio es encefalítica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ahí es algo importante. Tenemos que hacer en función al aspecto epidemiológico. Nos guste o no, sí. Si en nuestro vecino país hay un brote, seguro que nosotros en todas las comunidades aledañas tendríamos que hacer un rastreo, ¿no? Un rastreo epidemiológico de todos los casos asintomáticos o sintomáticos pacientes con parálisis. Se tiene que hacer. En la clínica ya hemos hablado, hemos visto las características de lo que podría presentarse y por supuesto el laboratorio. ¿Qué tengo que hacer en el laboratorio? Líquido cefalorraquídeo como muestra opcional, ¿no? Que nos va a permitir denotar si existe una infección, el aumento de los glóbulos blancos por campo. Aquí, ¿cuál es el valor normal en líquido cefalorraquídeo? Menor a 10. Si está aumentado de los linfocitos, sí hay problema viral. Las proteínas, ¿no? 35 miligramos hasta 40 miligramos en nuestro medio. Si está aumentado, pues tenemos que tomar en cuenta. A veces hay glucorraquia. ¿Qué quiere decir? La cantidad de azúcar están aumentadas en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Nos sirve de diagnóstico. Por supuesto, tenemos que hacer el aislamiento viral. El aislamiento viral se lo puede hacer a través de muestras de tejidos neuronales. Ahí tenemos que tomar la pericia de un patólogo, anatomopatólogo o de una persona que sea de parte quirúrgica, traumatólogo en particular, o bien hacer el aislamiento a través de las heces, ¿no? O en algunos casos el diagnóstico serológico, fíjese bien ahí, de 7 a 21 días, hacer el estudio de la prueba de ELISA. O lo último, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa para determinar la presencia de este virus. Aquí tengo una imagen de lo que podrían ser los sitios de replicación neuronal en lo que es el ganglio de las astas anteriores, con una infiltración grande, se llaman los cuerpos de Negri, corpúsculos de Negri, cuando ya existe afectación en el citoplasma de la neurona. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Como para todos los virus, hasta la fecha, hasta este instante, no existe tratamiento específico, solamente tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir? Que solo debemos tratar los síntomas, al igual que esta pandemia que estamos pasando, ¿no? No hay un tratamiento específico, solo tratamiento de síntomas. Sucede que con el tiempo existen moléculas que están interfiriendo la replicación viral, que no es lo mismo que un tratamiento específico.
replicación viral. Por ejemplo, el aciclovir, ganciclovir, remdesivir, el famoso Tamiflu, por ejemplo, la amantadina, son antivirales que afectan los retrovirales para el VIH, ¿no es cierto? La acetate, acidotimidina. Hay una serie de productos para los sitios de replicación viral. Ojo, muchos de ellos sí interactúan. Mire, voy a lanzar algo siempre con el ánimo de que usted no haga el mal uso. A veces hay una gripe común, existe un resfriado, aciclovir. Usted debe saber que el aciclovir más se usa para el herpes, sí, porque afecta a su replicación viral, pero también puede afectar a otros virus que son de la misma línea, con DNA. Y entonces puedes hacer un uso adecuado, tal cual haces en una cocina con el material que tengas, ¿no? Con un material puedes hacer un producto, un tipo de comida. Lo mismo haces con los medicamentos, solo que tienes que tener el conocimiento, ¿no? De lo que es la farmacopea para poder hacer un buen uso. Y como estudiante de medicina, tú tienes que tener esa capacidad, ya nomás empezar a estudiar estos determinantes, estas características. Ojo, no hacer el uso de lo que se hace la práctica médica, ¿no? Porque el nivel de estudiante, pero sí tener conocimiento para orientar en algún momento dado con un colega que sí lo está haciendo. Entonces, el tratamiento, como verán, no tiene, digamos, una especificidad, pero sí existen momentos de trabajo en función a reposo, aislamiento, reducir, digamos, algunas características para evitar la complicación, manejo con fisiatras en forma precoz, desinfección de las áreas. ¿Para qué? Para evitar la carga viral. La carga viral es muy importante. Y lo que sí se puede hacer son prevenciones, que lo vamos a ver. También tienes que tomar en cuenta este diagnóstico diferencial que les decía. No puede haber meningitis viral o bacteriana. Ahí tenemos a la Neisseria meningitidis, por el Clostridium tetani, por ejemplo, abscesos cerebrales que puede ocurrir o encefalopatías, especialmente por la Escherichia coli, estafilococo dorado, o en enfermedades mayores. Aquí hay, mire, lesiones. Y aquí les decía el famoso Guillain-Barré, ¿no? Mielitis transversa, parálisis periódica familiar, inclusive otros enterovirus como el Coxsackie virus, ecovirus, ¿no? Una gran familia de enterovirus, reovirus también podríamos hablar de rotavirus en muchos casos, el citomegalovirus, que no es un enterovirus propiamente dicho, pero sí a través del ganglio puede ir con todo lo que es la barrera linfoide hasta la médula ósea y provocar problemas a nivel encefálico. Estas características en la parte clínica denotan lo que usted está leyendo en el síndrome de Guillain-Barré, en las mielitis transversas, puede que haya una fiebre, irritación meningia, hay problemas de simetría estacionaria en cuanto a la parálisis, flacidez. En nuestro medio hay bastante este tipo de patología. Ninguna de ellas, y lo digo con mucha responsabilidad en nuestro país, no se identifica al agente causal. Nos quedamos con simplemente el síndrome. No se olvide que al decir síndrome estamos diciendo que es algo por causa de algo, y es que la capacidad de nuestros laboratorios de respuesta adolecen de tecnología y herramientas propiamente dicho. Son de mantenimiento y provisión de alta gama, lo que conlleva un gasto económico alto. Personal capacitado hay personal capacitado. Muchos colegas llegan del exterior con mucha capacidad o internamente se capacitan en el diagnóstico, en el uso de las herramientas, pero el mantenimiento es muy difícil. Por eso no se llega a la etiología, y a ello se suma de que a veces no tenemos credibilidad, ¿no? Nuestras propias autoridades no nos dan el apoyo para poder creer en nosotros mismos, menosprecian el trabajo. Entonces, la prevención va en el uso de la inmunización. ¿Esto qué significa? Vacunas. Y aquí tenemos virus atenuados, virus muertos. ¿Qué es lo mejor que usted puede utilizar para poder hacer prevención? Utilizar virus atenuados, muertos,
inactivados o partículas virales propias del virus nativo o el virus de gran afectación. No sirve, y eso lo digo con muchas respuestas, no sirve remedos de lo que son proteínas virales. Y lo digo a propósito de lo que actualmente está ocurriendo con una serie de marcas de vacunas para la actual pandemia, ¿no? Cada laboratorio ha intentado ponerle su pupurrí de trabajos en función a vacunas, ya sean con proteínas decir propias, algunas están simplemente semisintéticas, algunas son de origen biomolecular, remedos del virus nativo. ¿No? Y modestia aparte, usted léalo y va a ver que de esta nueva pandemia, el único que tiene prácticamente como componentes virales es la de origen chino, ¿no? Que se han agarrado, y el resto solo ha picoteado en tratar de sacar una fotografía del mismo. Y obviamente sirven, todo sirve, pero lo ideal es utilizar lo que usted está observando. De ahí que con esta enfermedad se tiene un relativo éxito a nivel mundial. No tenemos muchos casos, los pocos que se presentan son debido a que no se hace un buen trabajo de salud pública y por consiguiente una sanidad propia en los países, por diversas facetas, porque no se olviden que el principal vector, ¿no? O en este caso hospedero es el ser humano, usted y yo, ¿está bien? Entonces, en ese caso, esta inmunización, como verán aquí, tiene una eficacia, ¿no es cierto? Obviamente, como dice aquí, ninguna vacuna tiene el 100%, pero esta sí llega a un porcentaje adecuado. Hay que hacer medidas de control como las que están leyendo, medidas en la epidemia si es que ocurriera, ¿no? Y obviamente tener, como dice aquí, un día de inmunización nacional, se hace por eso las campañas, también se determina si hay el carnet de inmunizaciones. Actualmente no se olviden que ya va a cambiar todo, uno tiene que manejar además su carnet de vitalidad. Entonces ahí tenemos el virus de la polio intramuscular, que ya desde hace muchos años, si hablamos de historia de la medicina, aquí tenemos un científico muy conocido, Luis Pasteur, químico él, ¿no? Ha determinado una serie de pautas para lo que es la microbiología y la virología en particular, y aquí tienen un sistema de dosis que se tiene y que podría emplearse, ¿no? Dependiendo del grado de trabajo, que usted lo puede leer. En nuestro medio tenemos a través del PAI el programa de inmunización, ¿no es cierto? El programa ampliado de inmunización en nuestro país, que maneja de la misma manera que usted está observando, actualmente la incorpora dentro de un programa para poder hacer inmunización todos los días y se hace campañas periódicas a la vez. Entonces estamos cubiertos de tal manera que usted puede también fácilmente adquirir el conocimiento necesario. El otro tipo de vacuna es la de vía oral. ¿Por qué esta tiene, en este caso, fíjese, dice, se prepara en células de riñón de mono? ¿Qué quiere decir? Que el virus, ¿no?, ha replicado en este tipo de células. Aquí tenemos esta, la otra, la Sabin, que es para vía oral. Son virus vivos atenuados. ¿Está bien? Y se utiliza bajo estas características que están viendo. ¿Por qué hay la diferencia? Esta es la de arriba, la intramuscular. Porque se tiene que respetar la vía de ingreso del virus. Todo virus, todo microorganismo tiene una puerta de entrada, tiene una forma de poder interactuar con el hospedero. No es lo mismo poner por las conjuntivas, ¿no?, que por el recto. ¿Me entienden? Va a disculpar lo grosero que sea, pero se tiene que respetar la vía de ingreso. A usted me dirá, pues para las vacunas deberían ser por vía nasal, por ejemplo, para el coronavirus, sí, se debería respetar la vía de ingreso y tener mejor eficacia, pero en el afán de tener siempre ese aspecto económico, lucrativo, ¿no?, hacemos una serie de barbaridades en la ciencia y a veces existen personas, médicos en tal, que repiten aquello, ¿no? No toman en cuenta el aspecto científico, el aspecto biológico. Por eso lo estoy comentando a usted, para que usted a través de esta charla que le estoy dando, no siempre crea en lo que existe en el comercio,
tiene que ver la capacidad que tienen los virus, la capacidad de interacción, y en esta fotografía es la más representativa para que usted vea cómo se vacuna, respetando la vía de ingreso. Entonces, algunas desventajas que usted puede ver ahí entre lo que es las vacunas, la PO y la PI, entonces puede determinar leyendo lo que significa desventajas, ¿no? En lo que significa en muchos casos el uso de este tipo de vacunas. Bueno, y por último, como les decía, si usted lee esta proyección, dice, ¿no?, que la importancia médica de su estudio es una enfermedad prevenible. ¿Qué significa? Que usted tiene que manejar normas de bioseguridad, manejar adecuadamente un sistema de inmunización, un sistema nutricional adecuado y, por supuesto, hacer salubridad en forma adecuada. Solo así esta enfermedad se previene. Y los signos y síntomas con diagnóstico diferencial en la búsqueda del agente causal. ¿Está bien? En la búsqueda del agente causal. Bueno, hasta ahí mi participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Desde ya ha sido grabado y se lo va a pasar también como corresponde con las otras clases para el parcial que lo vamos a tener el día lunes. Bueno, pues si no hay preguntas, les quedo muy agradecido por su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes nuevamente.